En Radio 5 Cádiz se ha escrito un libro. Con su formidable sentido del humor, Eduardo Cruz Acillona da una divertida vuelta de tuerca a textos clásicos en su libro de relatos Versiones ejemplares. El punto en común de todos los relatos y microrrelatos de este libro, Eduardo, es el humor. Sí, sin duda, ese es el fondo de escenario, digamos, que ponemos a todos los microrrelatos. Bueno, pero ¿qué son estas versiones ejemplares? Pues intento coger cosas de la vida, cosas de la literatura, del cine, de cosas que nos pasan, cosas que nos gustan, los cuentos infantiles, el apocalipsis, que son unas cosas que están muy relacionadas entre ellas, e intento dar a través de microrrelatos muy breves, de apenas 1, 2, 3 líneas máximo, sí, pues una versión de ellos. Intento rascar en esas cosas que todos conocemos y darles la vuelta y buscarles una versión diferente, siempre, como decíamos, desde el punto de vista del humor. Algunos textos son muy clásicos. Para empezar, probablemente el microrrelato de los microrrelatos, el famoso dinosaurio de Monterroso, ¿no? Efectivamente. Esa ha sido una de tus víctimas. Una de las primeras, además, cualquiera que escriba microrrelatos, seguro, no me equivoco, que ha intentado, y lo habrá conseguido obviamente, hacer una versión propia del cuento de Monterroso, el famoso del dinosaurio. Yo no hice una, luego hice otra, y al final, pues en el libro aparecen, creo que son alrededor de 30. 30 versiones. 30 versiones diferentes. Algunas son muy cortitas, casi son aforismos, que es algo que a ti también se te da bien. Sí, bueno, es otra versión de la literatura hiperbreve, y bueno, algún aforismo sí que se cuela en este libro. Bueno, tú como eres muy valiente te has atrevido hasta con el Quijote. Sí, porque bueno, ¿por qué no? El Quijote ha tenido muchas versiones en cine, y alguien decía que todo lo que escribamos ahora lo ha escrito ya antes Shakespeare. Sí. Eso lo decía en inglés. Yo diría que también lo ha escrito Cervantes, y muchas de las novelas que se han publicado en España en los muchos años de historia desde el Quijote, muchas tienen que ver mucho con el Quijote. La figura del soñador y el contrapunto que tiene al lado, que es el Sancho, eso se ve reflejado de una u otra manera, se ve reflejado en muchas novelas. Yo lo he querido hacer diferente y no me he centrado a la hora de escribir estos microrrelatos, esta versión del Quijote particular mía, no me he fijado tanto en Quijote y Sancho, sino en esos personajes secundarios maravillosos de los que no se habla tanto, que son Rocinante, el caballo de Quijote, y Rucio, el burro de Sancho Panza. Bueno, ¿cómo es el proceso para decidir cómo afrontar cada versión de cada texto? Porque es lo que tú dices, de repente te vas al Quijote, y a ti, solo a Eduardo Cruz se le podía ocurrir decir, pero yo lo voy a hacer desde el punto de vista de Rocinante. Bueno, como te decía antes, es intentar darle la vuelta, pues en este caso a un clásico, y pues prácticamente está todo dicho del Quijote, pero nadie ha pensado lo que pueden pensar, valga redundancia, el caballo y el burro. Yo me imagino que lo mismo que Quijote y Sancho tenían sus conversaciones, pues ellos dos tendrían las suyas a su manera. Yo he intentado ponerme ahí en ese papel de espía y poner la oreja y decir qué están contando esta gente, ¿no? Todo eso decíamos siempre desde el punto de vista del humor. ¿Tú dirías que corren malos tiempos para el humor, Eduardo? Pues últimamente estamos viendo, desgraciadamente, que sí, que nos la cogemos con papel de fumar en muchos casos, y no nos damos cuenta que el humor es lo que es, y es pura transgresión. Si le quitamos al humor esa característica, nos quedamos en chistes blancos, tontos y sonrisitas a medias. El humor no tiene que herir, obviamente, porque no estamos para eso, pero sí que tiene que transgredir, tiene que darle la vuelta a la vida, a la sociedad, y mostrarte en un espejo deformante lo que igual no quieres ver tú. Quizás por eso hay mucha gente ahora que se asusta y que no tiene armas para defenderse. Pero a la hora de escribir, tú que escribes, has escrito novelas, escribes relatos, escribes romanceros, siempre gustándote de que sea divertido y buscándole la parte graciosa a todo, ¿notas que te cuesta a ti mismo eliminar barreras cada vez más? Es decir, es que si escribo esto que se me ha ocurrido, que me parece divertidísimo, se me puede ofender se me puede echar encima al otro. No, eso cuando la gente dice yo escribo para el lector, no, yo escribo para mí, no pienso quién se puede ofender o quién puede dejar de ofenderse por algo de lo que escribo. Nunca he tenido ningún problema, nadie me ha dicho nunca, oye, te has pasado aquí, esto deberías haberlo quitado. No me ha pasado, quizás porque igual tampoco el humor que yo practico, que yo escribo, es violento, es ese humor negro radical, digamos, que puede asustar o puede molestar a alguien, no lo sé. De todas formas, tú haces una cosa muy sana y que también aparece en este libro, Versiones Ejemplares, que es
empezar por reírte de ti mismo, porque aquí tenemos ni más ni menos que una autobiografía no autorizada de ti mismo, que ya me dirás qué es eso, una autobiografía no autorizada. Eso es una cosa muy curiosa y que seguramente tú que escribes también te habrá pasado. De vez en cuando yo escribo un microrelato y lo publico en redes sociales, pues para ver si funciona, si gusta, si por ahí voy bien, etcétera. Y me he dado cuenta que siempre, y es una cosa matemática, cada vez que publico algo que esté escrito en primera persona, sea la mayor barbaridad del mundo, sea lo más surrealista del mundo, que quien me conoce dice no puede ser, es imposible, si lo escribes en primera persona todo el mundo piensa que estás contando algo de tu vida. Ajá. Aunque no sea verdad. Pero yo fui a la luna. Coño, ¿cuándo? No nos has dicho nada. O sea, ¿has traído fotos? La gente te lo dice así. Y entonces lo de autobiografía no autorizada viene a raíz de eso y digo, bueno, pues voy a publicar un montón de microrelatos que tengo, todos en primera persona. La gente va a pensar que es mi propia autobiografía y yo voy a poner ahí que no es autorizada porque no coincide con lo que ha sido mi vida, ni muchísimo menos. Oye, ¿cómo has elegido tus víctimas aquí? ¿Ha sido en algunos casos homenaje? ¿Ha sido venganza? ¿O ha sido un poco como aquel septuagenario que se aficionó a la pintura cuando se jubiló porque le llevaron al Museo del Prado y cuando vio las meninas dijo, esto hay que mejorarlo? Hay que darle una vuelta, ¿no? No, hay cosas, obviamente, recurro a cosas que me gustan. El Quijote es un libro que a mí me dijeron cuando era pequeño que había que leerlo cada 10 años y yo era muy formal y yo lo leo cada 10 años, intento leerlo y cada vez de las distintas edades lo lees de una manera diferente. Y que el Quijote quería que estuviera ahí. Y luego, hombre, hay víctimas muy propicias. Los cuentos infantiles son muy propicios para darles una vuelta y convertirlos en cuentos de adultos, y si encima les metes humor, pues es una cosa muy agradecida. Muy agradecida. La gente, los lectores se van a reír mucho con este libro, como con todas las obras de Eduardo Cruz Acillona, que hoy nos ha traído estas versiones ejemplares. Muchas gracias por esta visita y por tu esfuerzo por hacernos reír. Muchas gracias a ti, Miguel.